Pitchless. Emprendimiento sin tantos rollos. Bienvenidos a una emisión más del podcast Pitchless, Emprendimiento sin tantos rollos. Les damos la bienvenida aquí, Guillermo Rivas. José Luis Sandoval. Y nuestro invitado del día de hoy, Carlos Hernández. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estaremos hablando con él. Antes de empezar, primero también agradecer a Mario siempre su trabajo aquí en cabina y recordarles que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, facebook.com/pitchless y en Instagram y también en Twitter, pitchlesspod, y también desde luego nuestra página web, pitchless.mx. Y bueno, vamos empezando ahora sí con el tema del día. Bien, pues hoy tenemos un invitado que es calidad de exportación porque viene directo de España. Tiene experiencia vendiendo en diferentes partes de Europa. Por ejemplo, en Francia, ya platicamos un poquito de Toulouse. De hecho yo soy español. Empecé los estudios en España y el proyecto final de carrera me fui a Francia, a la frontera con Luxemburgo. Fue en 2009, en el momento de la peor crisis de España, con lo cual dije, pues tampoco voy a volver. Con lo cual, pues empecé en Luxemburgo a vender. Creé mi empresa en Luxemburgo a los 23 años y a partir de ahí empezó la historia. Oye, Carlos, perdón, antes de que sigamos, nada más, ¿nos podrías dar una pequeña descripción de tu proyecto para los Sí, a ver, el proyecto inició, sobre todo, pues, fue idea de mi padre, que también es diseñador, y mi abuelo también es diseñador, así que ya la crítica la tiene servida. Y la historia fue de que cuando yo empecé en Luxemburgo fue solo terminar la carrera y tenía 23 años. Hablaba poco francés, además, y la cosa es que, como en todo el planeta, da igual la ciudad que tú vayas, diseñadores hay 2000. Y claro, siempre va a haber algún diseñador que tenga más experiencia que tú, o etcétera. Entonces, mi respuesta siempre era la misma. Cuando ibas a una agencia te decían, bueno, tus trabajos son muy buenos, pero vamos a coger a alguien que tiene 10 años de experiencia. Y resulta que era exactamente el mismo escenario con compañeros que hacían diseño industrial, con compañeros que hacían vídeo, etcétera. Entonces lo que hicimos fue mi padre, que hacía 3D, que ahí tenía años de experiencia, yo como diseñador gráfico y gente con diferentes especialidades, pues creamos un grupo. Entonces la diferencia fue de que no es lo mismo ir a venderte y a llamar puertas diciendo que eres un diseñador que decir que tú eres un estudio de diseño. Entonces esto fue el inicio de lo que ahora se llama Padgraph. Exactamente. Entonces lo que vino siendo un colectivo de independientes, pues al final llegó a ser un estudio de diseño formal. ¿Tu papá estaba volcado de lleno en la operación? ¿Quién fungía como director general? Sí, o sea, en todo momento fui yo el que lo dirigió, porque era yo todo lo que hacía, igual que hoy en día, todo lo que es el diseño gráfico lo hago yo, pero yo hacía pues comercial, iba a buscar clientes, iba a los salones de eventos, iba a hacer networking, etcétera. Entonces, a nivel de logística, evidentemente, siempre preguntaba a mi padre, porque ya son muchos años de experiencia, pero era yo el que me movía, en pocas palabras, porque también contra el francés, la ventaja de estar en Luxemburgo es que tienes todo el Benelux que viene cerca de ti, y entonces por ahí es donde nos estuvimos moviendo. Y la idea inicial fue justamente hacer una red de redes, que cada uno, independientemente de donde estuviéramos, pues tienes el contacto de todos. Entonces, no es lo mismo que tú vayas con diseñador solo, de que si tengo mi compañero que hace vídeo, que está en París, pues él me puede también meterme en su red. Okay, perdón. ¿Qué tipo de productos hace Padgraph o de servicios? Hablamos de 3D, de diseño, pero sí, concretamente. A ver, la idea es que no nos queríamos quedar simplemente en lo que era una agencia de comunicación, que hay 2000. Entonces, sí, el gran diferenciador que hemos tenido ha sido el 3D. Porque 3D, la mayoría de las veces que hemos estado, hay muy pocas empresas que la hagan, y las que la hacen muchas veces es caro. Por ejemplo, en Luxemburgo, ciudad capital, son 500.000 habitantes y había como entre capital y limítrofes había más de 100 agencias de comunicación, que son muchas. Sí. De las cuales en el mercado solo que habían realmente competentes, más o menos en nuestro mercado, 5 o 10 empresas que hicieran 3D. Con lo cual ahí sí que vimos realmente una estrategia para seguir. Y yo veo que más o menos es la misma estrategia aquí en Guadalajara. Que realmente hay mucha agencia de diseño, mucho diseñador, muchos mi primos de diseñador, pero hay muy pocas agencias que hagan 3D, sí, digamos, precio medio correcto. Porque los que son buenas trabajan por agencias de Estados Unidos, con lo cual los precios evidentemente son mucho más altos. Y evidentemente, al tener tal competencia, nuestro punto fuerte fue la innovación, que como somos una estructura, entre comillas, pequeña, pues tienes más agilidad para si te metes 4 meses probando con un programa y no funciona, lo tumbas y vas al siguiente.
Entonces nosotros aquí en México empezamos con FAMSA con un proyecto de realidad virtual. Y estábamos iniciando este proyecto a los 4 meses de haber aprendido el programa. O sea que realmente empezamos con la fase beta, teníamos 1000 problemas de texturas que nos salían mal, que acabamos a las 4 de la mañana cambiando textura de tontería. Pero está bien, o sea, al final el punto fuerte es no parar nunca. ¿Cuánto tiempo llevas aquí ya en México? Viniendo más seguido desde noviembre. Desde noviembre. Desde noviembre, hace muy poquito. ¿Y qué tal el choque cultural? Enorme. Enorme. Sobre todo, o sea, fue mucho más porque yo estuve viviendo, de hecho, con 2 colombianos y habían evidentemente diferencias culturales, diferencias sobre todo de lengua, pero aquí en México es completamente otra cosa, un punto aparte. O sea, por ejemplo, el otro día me pasó con mi novia de que ella me decía, ¿cómo me dejo pelo? ¿Lacio o chino? Y no entendí nada porque además los chinos, que para vosotros rizado, los chinos tienen el pelo liso, con lo cual yo no sabía ni de lo que me estaba hablando. Y lacio no existe ni siquiera en España. Y así con todo, pero es el hecho de que es un sistema de buscar clientes muy diferente, porque aquí me pasó de que nadie te dice que no. Y todo el mundo te trata en un cojín, te trata con mucho cuidado y tal, y el problema es que eso está bien cuando tú, por ejemplo, tienes compañero de trabajo, pero cuando tú vas a hacer networking, cuando tú vas a hacer business, ¿cómo decirlo resumidamente? A ver, lo más importante cuando uno sale a ser autónomo, a montar tu propia empresa, es mantener la cabeza en el sitio. Es lo más difícil. Cuando sobre todo tú estás trabajando solo en tu casa, cuando sobre todo hay mucha gente que te dice que no lo va a conseguir, el que encima hayan elementos o personas que te desgastan es lo más peligroso. Ya que te estén diciendo que sí, que tal vez, pero nunca te dicen que no. Entonces, el problema, lo que más me costó a mí es seccionar qué frentes seguir y qué frentes no seguir por el desgaste tanto psicológico como económico, evidentemente. Porque hay muchas, digamos, todo tiene una batería. Y cuando se acaba la batería, igual que tu cartera, cuando se acaba la cartera, pues ya no puedes seguir por ahí. Entonces, aquí en México fue un choque por el tema de que va a ser muy difícil cómo elegir ese camino. Porque no tienes hasta que ya te has desgastado. Sí. Entonces, te puede pasar perfectamente que estás con un cliente 2 meses y resulta que en ningún momento le ha interesado. Y si vas con 10 clientes que son potenciales, entre comillas, son 2 meses que estás tirando a 10 personas a la vez. En vez de, a lo mejor en un primer momento podías dedicar ese tiempo a otra cosa. Ese es el choque cultural que tú has tenido con nosotros los tapatíos. Muy tapatío muy tapatío el asunto, sí. Sí, porque es muy de Guadalajara también. Sí. El no decir que no. Y al revés, ¿con qué cosas los tapatíos se han sorprendido contigo? ¿Te ha sucedido? A mí, por ejemplo, me pasó de que yo ahora estoy dirigiendo una agencia de diseño aquí en Guadalajara que se llama Solsei, dentro del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Y resulta que a la semana, por comentarios que había escuchado, tuve que pedir perdón si yo había ofendido a alguien en algún comentario o había sido demasiado directo. Porque, a ver, a mí me metieron un poco para dirigir como para organizar las cosas. Entonces yo fui demasiado, no sé si fui demasiado directo, pero por la forma de hablar que tenía la gente, no decían esto es malo, me decían, mira, este es el menos mejor. O sea, no es malo, es malo, no puedes sacar esto a la calle. Entonces, realmente me encontré con un buen equipo, pero la cosa es que tuve miedo de haberlos ofendido simplemente porque dije las cosas directas, como yo pensaba. Entonces, es realmente, podemos incluso parecer maleducados los españoles al punto de vista. A la sensibilidad local, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, una cosa que pasa mucho es el haber, el que usas como una frase introductoria para explicar. Sí. Aquí en Guadalajara puede tener una connotación como a ver, te voy a explicar tú que estás bien como tonto. que no lo estás entendiendo. Un asunto desdeñoso. Sí, una cosa sí. No, y realmente yo siempre pienso que en el momento tú hablas desde la educación, más o menos, la gente te va a entender o va a entender que tú eres un inmigrante y que tampoco intentas ofender. Claro. Entonces, también vas a encontrar gente de todos lados que no tiene paciencia, digamos. Pero eso me lo encontré exactamente en Francia. Entonces, la cosa es que sí que culturalmente se puede trabajar perfectamente juntos, pero sí que hay diferencias de diálogo. Y eso yo entiendo que puede llevar a cerrarte puertas, evidentemente.
¿Te has encontrado con esta palabra mágica que tenemos en el español de aquí en México que se llama ahorita? Sí. Sí. De hecho, por ejemplo, yo ahora he tenido la oportunidad de hacer entrevistas y mi sorpresa ha sido de que de 6 entrevistas que teníamos encuestadas esta semana, han habido 3 personas que ni siquiera han venido. Con lo cual me sorprende mucho que la gente ni siquiera venga a la reentrevista de trabajo y no avise, y gente que viene con 20 minutos de retraso. Entonces, para mí hay mucho... Está bien que cuando tú vayas con tus amigos llegues un poco tarde, pero cuando es a nivel laboral el discurso tiene que cambiar completamente. Entonces sí que te encuentras gente que es una seriedad increíble, que no tienen la barba, no tienen un pelo desviado, gomina perfecta, y después te encuentras el otro extremo. Gente de que, no, tranquilo. Si solo que llevo 20 minutos tarde, es como, ¿vale? Porque para mí es como mi tiempo es menos válido que tu tiempo. Y si vas a Alemania es el extremo, o sea, el extremo, Alemania llegan 10 minutos antes y tú no has llegado 10 minutos antes, como que no has previsto el... Me decías el otro día que estábamos platicando allá en el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas, que también de pronto, en todos lados se cuecen habas. Algunos lugares de Francia también te costaban trabajo, porque también hay particularidades de los franceses con los que también es sí, a ver, lo que me pasó, por ejemplo, estuve viviendo al final en Toulouse, igual que en Luxemburgo, es que encontré mucha gente que tenía un proteccionismo local. Eso está bien y eso está mal. Porque, por ejemplo, lo que pasa en Luxemburgo es una ciudad muy pequeña que compite con prácticamente el resto del mundo. Entonces está bien que haya un proteccionismo local para cuidar lo profesional local, etc. ¿Qué ocurre? Cuando tú tienes una empresa que quieres competir a nivel local, no pasa nada. Pero cuando tú quieres competir a nivel nacional o a nivel mundial, no puedes conformarte con lo local. Porque quizás lo local no es lo mejor a lo que tú puedes acceder. Entonces, por ejemplo, pasaba en Luxemburgo que había una empresa que buscaba currículums, y buscaba currículum también de París, en Luxemburgo. Y había gente que decía, ¿pero por qué? Si aquí en Luxemburgo hay de especialidad. Dice, pero es que a lo mejor el mejor que yo tengo aquí no está en París. No está en Luxemburgo, a lo mejor está en París. Y entonces me pasó, por ejemplo, sur de Francia, que habían empresas que solo querían trabajar con empresas locales. Con lo cual eso impidió que hubieran proyectos muy buenos de startup que se desarrollaran, impidió que hubieran convenios con otras empresas de otras, ya no hablo de otros países, sino de otras ciudades que se desarrollaran, etcétera. Entonces el problema de que, hablando también por lo que hablabais con la persona de antes, yo he visto muchos problemas con startups que tienen ideas muy buenas, pero no han encontrado a la buena persona delante. Porque yo siempre pienso de que el buen momento también depende sobre todo de con quién estés en ese momento. Y yo soy quien soy también en la vida porque he tenido personas que me han apoyado y que me han levantado cuando me había caído. Y he conocido personas que han partido del mismo punto que yo, pero no le han apoyado igual. Y no solo no le han apoyado, sino que a lo mejor le han pisado. Y eso a nivel profesional es exactamente lo mismo. Tú tienes como autónomo, la mitad del tiempo estás solo en el desierto. Y no es lo mismo que alguien venga, te dé un vaso de agua, que alguien venga y te hunda la cabeza en la tierra. Entonces, yo pienso que eso es a nivel mundial. A nivel mundial. Es el mismo fenómeno de que... Yo pienso que es un poco como el hecho de que la gente tiene miedo de salir ellos mismos. Lo repercuten en la gente joven, de decir, no, es que esto no se puede hacer. Entonces, pienso de que hay mucho potencial que se está perdiendo a nivel mundial enormemente. Y aquí, por ejemplo, en México, el caso que yo veo es que la gente es muy recesiva con las nuevas tecnologías, por ejemplo. Startups que salen con, como decíais antes, ya no solo lo que se hace en Nueva York, en Estados Unidos, sino lo que se hace en todo el mundo. Gente que ahora está en Internet, que está viendo lo último que se hace tal, y los están pisando. Entonces es el hecho de que, por ejemplo, un caso práctico muy bueno, cuando yo empecé con FAMSA, empezamos con realidad virtual, la directora de mercadotecnia no sabía lo que era realidad virtual. Y estamos hablando de la directora de mercadotecnia de FAMSA, pero tuvo la suficiente visibilidad para decir, esto es algo diferente, es algo nuevo, me puede interesar, voy a escuchar qué me dice. Pero porque yo fui una empresa ya constituida, que ya tengo unos clientes, ya tengo una seriedad, pero si yo fuera una startup estoy 100% seguro de que no me habrían abierto la puerta. Y a lo mejor una startup habría incluso sacado un mejor proyecto que yo. Porque a lo mejor sabría algún sistema o tendrían algún equipo más versátil que el mío. Pero
la diferencia que hizo FANSA es que, por ejemplo, exactamente cuando tuvo que presentar el proyecto a sus directores, los directores tampoco sabían lo que era redes virtuales. Entonces, primero tuvo que formar a sus directores, después explicar el proyecto. Y eso es una visibilidad que no se está dando a la startup. Entonces, yo siempre pienso que si hay alguien que te dice esto no se puede hacer, es porque no estará hablando con la persona buena simplemente. Vamos a seguir hablando de eso, pero antes vamos a un pequeño corte y regresamos aquí con Carlos de Patgraph para que nos siga hablando un poquito de la vida de un español que hace 3D en Guadalajara. Regresamos. Sí. Chatea con nosotros a través de Messenger en facebook.com/pitchless. Pitchless. Emprendimiento sin tantos rollos. Les damos la bienvenida de vuelta a Pitchless, Emprendimiento sin tantos rollos. Les recordamos rápidamente nuestras redes sociales, facebook.com/pitchless, así como nuestro Instagram y nuestro Twitter, que es pitchlesspod, y nuestra página web, pitchless.mx, para que se pongan en contacto con nosotros por el medio que ustedes prefieran. Y bueno, regresamos aquí con Carlos Hernández. Estamos hablando durante el corte de este sistema que tienen ellos, o de estructura que tienen distribuida alrededor del mundo, y hacíamos un poquito la conexión entre la manera en que ellos trabajan más allá de las fronteras y lo que mencionaba él, ¿no? Del valor de las ideas y cómo es que en un mundo distribuido, en un mundo conectado, estas ideas pueden tener un poquito más de peso. Entonces, no sé, Carlos, si nos podrías decir más o menos de lo que hablábamos. Sí, exactamente. La cosa es que cuando tú tienes una idea, la gente todavía está concebida de la forma de trabajar, la forma de negociar antes de que hubiera Internet. Y yo lo que dije de que en el momento apareció Internet, cambió completamente la regla del juego. Tú antes tenías una idea y tenías que venderla entre la gente de tu ciudad. Ahora la idea tú la vendes con la gente del mundo. Entonces si antes necesitas 7.000 personas en la ciudad, ahora puedes buscar 7.000 personas en el mundo. Y la cosa es que yo hago siempre una metáfora de que antes la forma en la que se educaba a la gente y la forma en la que se educaba a las empresas era como tú imagínate estar dentro de una pecera. Entonces tú aprendes a nadar y a competir con los peces del tamaño de tu pecera y con la regla de juego de esa pecera. Cuando llegó y tú veías a las peceras de al lado, sabías lo que pasaba, pero no te influenciaban, porque tú no estabas en contacto con ellas. Cuando entró Internet fue como un niño que empieza a tirar petardos y a romper y a chafar las peceras, y de repente todas esas peceras que se estaban tocando se convierten en una piscina enorme. Con lo cual, de la noche a la mañana, tú te encuentras con peces, tiburones de diferentes tamaños, de diferentes colores, reglas de juegos que han completamente cambiado. Lo que pasó con esto fue lo inevitable. Por ejemplo, con lo que pasó con el mercado chino, que inundó todo lo demás. Uh-huh. Evidentemente, los peces grandes se comieron a los pequeños. Pero la parte buena es que, porque por ejemplo con el diseño, un chino de 16 años que tiene un PC puede ser competidor mío. La parte buena es que yo, por ejemplo, tengo un producto aquí, a alguien en China le puede interesar mi producto. Cosa que eso te abre una puerta completamente que antes la gente ni se había concebido. Entonces es el hecho de que el sistema de trabajo tú no puedes basarte en las reglas que habían antes, ni basar tus tarifas en las reglas que había antes, ni bajar los precios, porque por ejemplo lo pasó en Luxemburgo, nosotros trabajamos para una empresa, facturamos 50 euros la hora y ellos vendían, simplemente por vender nuestro producto, 80 euros la hora. Dejaron de trabajar con nosotros porque empezaron a trabajar con Indus, que les facturaban a 4 dólares la hora y seguían vendiendo 80. Entonces, ¿qué pasa? Que hay determinados mercados que tú no puedes competir a precio. Y ese mercado es mundial. Entonces, la única forma de competir dentro de esa pecera rota, dentro de ese mar, es ser punteros, de ser innovadores, de ser diferentes, de juntarte con gente que te vas a un bar y dices, hostia, yo tengo esta idea, tú tienes esta idea, pues vamos a hacer una idea nueva entre los dos. Olvidarse de estas cortinas cerradas para que nadie vea lo que estoy haciendo, porque seguramente tu vecino tenga una idea que es complementaria con la tuya y los dos saquen algo mejor. Y cuando tú te metes en el empresario tú solo, es muy difícil llegar a final tú solo. Es como se dice, hay una frase que dice, si tú llegas solo llegas rápido, pero si tú llegas con gente llegas lejos. Claro. Entonces, esta es una grandísima diferencia que también veo aquí en México, que la gente, por ejemplo, es muy recesiva a trabajar a distancia. Para mí es un gran ejemplo el FAMSA de que yo a la directora de Mercadotecnia la conocí personalmente una vez llegué aquí a México. Porque prácticamente todo el proyecto lo hicimos por internet. Uh-huh.
Lo hicimos a través de Skype, lo hicimos a través de... Hoy en día todo lo que es digital se puede hacer donde quieras. Y yo, por ejemplo, si yo hago un molde, yo puedo enviar el molde a China y que en China lo impriman en una impresora 3D y a tiempo real estar viendo cómo está saliendo un molde. Entonces, la concepción de los proyectos, las startups están cambiando el mundo, pero no se le da la importancia que tiene que hacer. Justamente, también un poquito suena a lo que hablábamos con Saúl en la misión anterior, ¿no? Que nuestras propias startups, que supongo que pasa también en otros lados, a veces pierden la visión de lo que decía, ¿no? Que están pensando en su pecera en lugar del mar, que es el mercado global. Me voy a aventurar a decir algo que, digo, en España tienes a Portugal a un lado, tienes a Francia a un lado, y eso ha causado amistades y rivalidades entre... Una vez que fui a Francia y nos dieron un tour ahí cuando fui a Francia y nos dieron un tour por Notre Dame, nos hablaban un poco como de la rivalidad entre italianos y franceses. A lo que voy es que México es muy grande y no hay tanto roce tan inmediato con otros países y otras culturas, ¿no? Tenemos la influencia de Estados Unidos, pero hay mexicanos que nunca salimos, ¿no? Y acá, bueno, es mucho más fácil. Es mucho más fácil que un europeo hable 3 idiomas, por ejemplo, ¿no? Aquí un mexicano hable 2. Sí. No, pero eso es el mismo caso de España. O sea, en España el nivel de lenguajes, o sea, habla de español y algunos ni eso. Entonces, eso ha cambiado evidentemente con las nuevas generaciones. La mayoría ya hablan inglés, pero es algo que realmente tampoco hemos tenido la necesidad de hablar inglés, porque además nosotros doblamos las películas, cambiamos los títulos de todo, con lo cual... No somos más. A nivel de Europa, sí. A nivel de Europa, la mayoría de mis amigos de Francia y tal son bilingües, trilingües mínimo. Entonces, ahí sí que... Evidentemente, eso te cierra puertas. Porque, por ejemplo, ahora cuando tú tienes que ir al mercado internacional, como mínimo tienes que tener el inglés, evidentemente. Yo tengo un problema con ustedes los españoles porque al hombre araña le dicen Spiderman. Sí, y mi novia también. Cada vez que digo Spiderman me quiere dejar. No, pero Spiderman, por ejemplo, U2, nosotros decimos U2, y etcétera, etcétera. Ya. Pues es que tu novia es mexicana también. Sí, en Mazatlán, donde se rompen las olas. Bueno, ya estabas un poquito entrenado en cultura mexicana antes de... Pero aquí hay realmente muchísima diferencia. Yo creo igual que en todos los países de norte a sur, y sí. La diferencia yo creo que aquí tienen... Yo lo comparo un poco con Japón, de que ha habido realmente un cambio generacional. Japón prácticamente pasó de la cultura edad feudal a ser el país más puntero a nivel tecnológico. Y aquí yo creo que ha pasado de gente que tienen unas raíces y una cultura espectaculares aquí en México, y hay mucha gente que se quiere desligar de eso, de los indígenas, de lo autóctono, como que quieren ser más élite o más... cosmopolitas. Exactamente, esa es la palabra. Entonces, creo que es un poco más o menos lo de todo así. ¿Qué es lo más difícil o sea, comentamos hace rato, es difícil ser emprendedor porque estás por tu cuenta, mucha gente te dice que no todos los días, mucha gente te quiere dar tu opinión de cómo le tienes que hacer, aunque es muy difícil obviamente porque cada quien habla desde una perspectiva muy particular, pero tú le duplicaste la dificultad porque estás fuera de tu país, tu familia no está aquí contigo, estás en otra cultura, estás con otra comida, estás con otro clima más o menos. Entonces, ahora sí que estás en muchas cuestiones alienado, ¿no? De entrada. Sí, bastante. Tienes el choque cultural, tienes esta manera de, bueno, mucha gente me da citas, pero a los tapatíos no les da pena. Dicen que no. Nunca dicen que no. Entonces, hay un desgaste ahí psicológico, ¿no? Tener paciencia. ¿Cómo te mantienes cuerdo mientras malabareas todas estas cosas? Pues, sobre todo es gracias a mi novia. Porque realmente, ¿cómo lo explico? La mayoría de los autónomos y empresas que yo he conocido que han triunfado es porque su pareja los ha apoyado. Porque, por ejemplo, yo cuando trabajaba en una agencia de publicidad, cuando tuve los altos cargos, la mayoría de los directores de producción, jefes creativos, directores de empresa, todos están separados o divorciados o rollos así. Porque nadie aguanta ese tipo de vida. Yeah. Entonces, el ser autónomo no es solo una carga para personas, sino para las personas que están con ellos.
Y evidentemente aquí evidentemente mi familia muchísimo me han apoyado con esto, porque han habido épocas que han sido buenas y han habido épocas que realmente no he tenido para comer. Entonces, porque también empezamos con el tema de la crisis y como todo. Entonces, por ejemplo, como dice el creador de Facebook, él pudo hacer Facebook porque su familia le mantuvo al principio. Y yo aquí, pues, es eso, de que además de estar en otro país, etcétera, pues, es mi pilar, evidentemente. Y la experiencia de decir, bueno, es probabilidad. Porque al final, aunque tú toques a 2.000 puertas, va a haber una que se te abra, por estadística. Entonces, nunca sabes cómo o cuándo te van a salir las cosas. Por ejemplo, hace un ejemplo muy rápido. Hace 2 días me entrevisté para una reunión con un arquitecto, que estoy buscando mucho el arquitecto para lo que es 3D, constructor, etcétera. Resulta que esta persona hace solo 2 años que creó su empresa. Y estaba pues remodelando pequeños estudios, bares, casas, etcétera. Y resulta que el último proyecto que había hecho fue con las cadenas de hoteles españoles NH. No sé si los conocéis, es de la Mida, de Meliá, etcétera. Ah, ya sí. Una empresa de arquitectura, vamos a decir, un autónomo de arquitectura que con 2 años empiece ya con NH es espectacular. Y le pregunté evidentemente cómo había llegado a contratar. Pues su respuesta fue que resulta que estaba en una obra y saliendo en la calle hubo una mujer que estaba cargada de bolsa de basura y ayudó a bajar la bolsa de basura a la mujer. Y bajando la bolsa de basura, la mujer le dijo, ¿es que qué hacéis? No, pues somos constructores y arquitectos. Ah, pues escucha, que mi marido está buscando arquitectos. Y resulta que su marido era el director de la cadena de hoteles de NH. Entonces, es eso, de que puedes hacer socios, puedes hacer clientes, puedes hacer proyectos, no sabes ni dónde ni cuánto. Y la cosa es que tienes que estar moviéndote y sacar fuerza de donde sea para aumentar la probabilidad. Eso de fuerza donde sea me lleva a mi siguiente pregunta. Cuando emprendes hay cosas que te das cuenta que no sabías que eras capaz de hacer, ¿no? Completamente. Que entre la circunstancia, el orgullo y el decir es que yo voy a salir para adelante, te encuentras a ti mismo con actitudes positivas que no sabías que tenías adentro. Sí, entonces... El hacer todo esto también te da perspectivas, te enseña cosas que otras personas no tienen. Exactamente. Creo que todos tenemos una opinión muy, muy particular de qué es lo que esta experiencia nos ha enseñado. En tu caso, ¿qué cosas crees qué cosas has aprendido o qué perspectivas tienes que exclusivamente las tienes por esto que has vivido? Yo sobre todo fue el respeto. Respeto. Y el valorarte a ti mismo y saber de lo que realmente eres capaz. Una persona de las que decía que, por ejemplo, me encontró en el buen momento, que me dijo algo así como... ¿Cómo era? Eso, que si tú vas a ver una escalera y tú ves la escalera entera, jamás vas a subir la escalera. Pero si tú ves el escalón que tienes delante, escalón a escalón vas a poder subir. Y era exactamente eso, de que cuando yo empecé en el 2011, hace 7 años más o menos. Cuando tú ahora ves todo lo que tienes detrás, dices, no, me como lo que me pongan delante. Lo que pasa que evidentemente tienes que tener la tranquilidad, tienes que tener el apoyo en todo momento, pero lo que hace esto es de decirte, bueno, ya me he tragado, no quiero decir palabrotas, pues no sé si estamos en horario infantil, pero ya me he encontrado a todas las personas malas que me tenía que haber encontrado y sé que detrás de eso vienen las buenas. Y es como, bueno, ahora el paso es venir a México. La primera vez que vine a México yo nunca había venido a América. Y al final cuando pisas, pues ya estoy aquí. Y ya está. Y entonces es realmente lo que te hace es que te da la mecha, te la alarga mucho. Te da músculo. Es como cuando tú intentas subir cuando tú vas al gimnasio, primero empiezas por 1 kilómetro y al final acabas por 10 kilómetros. Pues exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y realmente al final eres capaz, y ya no solo eso, de que lo que cambió, sobre todo, fue la forma de que la gente me mira. De que pasó de que la gente no me tenía respeto, por así decir, porque cuando yo empecé era 23 años, el español perdido en Luxemburgo, que casi no hablaba y en mitad de la crisis, de que ahora la gente me está pidiendo consejos. Directores de empresa han venido a pedirme consejos. En plan de, bueno, si deberías ser tú el que me está aconsejando a mí, ¿sabes? Pero sobre todo te cambia el aura, te cambia la forma de ver el mundo, te cambia la forma de que consejos que te da la gente. Por ejemplo, hubo un compañero que me dijo en una agencia de publicidad que íbamos muy mal. Estos días que está saliendo todo mal y me dijo, esto no es un hospital, aquí nadie se va a morir. Y me hizo un clic en plan de, aunque todo se vaya al váter, nadie se va a morir.
No pasa nada, mañana será otro día. Sí. Mañana será otro día. Entonces te sientes más capaz y lo proyectas y la gente lo percibe y te tratan así, ¿no? Exactamente. Hay una última pregunta que te quiero hacer antes de que Mario nos cierre los micrófonos y nos apague las luces. Podemos hacer la sesión 2, a continuación. Eso es cierto. Al fin emprendedor. Tú tienes ya mucha experiencia en un rol de director de una empresa creativa. Y una cosa que sucede en las startups o en los emprendimientos, en negocios jóvenes, es que hay gente joven que toma puestos directivos muy pronto. Quizá antes de tener la capacitación. Sí, he conocido, sí. Sin embargo, hay que agarrar el toro por los cuernos. Para los que nos están escuchando, que se están enfrentando a eso similar, si de pronto tú te encuentras como director con gente a tu cargo y todavía no te sientes muy capaz, ¿qué consejo podrías darles? Que pidan segundas opiniones, que pidan ayuda, que pidan... O sea, lo vergonzoso no es pedir ayuda, lo vergonzoso es fallar. Y tampoco, es el hecho de que las razones por las que fallas. Si tú has fallado por orgullo, es una estupidez. Pero yo he conocido gente de que por buen ímpetu le han dado puestos que quizá no estaban a la altura, pero simplemente dices, como tú dices, coger el toro por los cuernos y afrontas. Y si tienes carencias, las formas. Y si no sabes qué hacer, pregunta. Y si no conoces a las personas, las buscas. Pero yo no creo que haya edad. Evidentemente, lo que es los años te dan una experiencia. Pero yo pienso que la principal capacidad que tiene la persona es la personalidad que tenga, las ganas de salir adelante. Y si tú realmente... Y te lo tienes que creer también, te lo tienes que creer. Porque cuando tú, por ejemplo, a ti te dan un puesto directivo, evidentemente toda la gente que tienes debajo, muchos te van a decir, tú no deberías estar aquí o estar aquí porque tal persona te ha puesto aquí. Si tú mismo te lo crees, que ese es tu sitio y estás en el buen momento, mueves cielo y tierra para que eso salga bien. Y si tienes que tumbar a alguien, pues lo tumbas. Es la ley de la selva. Sí. Bien, pues ahí está ese muy buen consejo de alguien que ha batallado por muchas zonas de este globo terráqueo. Te agradecemos, Carlos, mucho por venir con nosotros. Es una experiencia muy bonita y espero volver muy pronto aquí. Oye, Carlos, ¿y algún medio de contacto para las personas que nos escuchan? Sí, por ejemplo, mi página web, que es www.pathgraph, que es pathgraph.com. graph.com. Sí. Pathgraph.com. Muy bien. Tanto página Facebook, página web, donde queráis. Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por vuestro tiempo. También gracias a Mario, que está aquí siempre en los controles. Y pues nos despedimos. Sí, gracias, Memo. Gracias, José Luis. Y nos escuchamos para la próxima. Les agradecemos mucho su tiempo. Y nos escuchamos pronto. Esto es Pitchless. Hasta luego. Pitchless. Emprendimiento sin tantos rollos.